¿Nos acompaña, maestro, por favor? Se les recuerda que tendrán 15 minutos para cada participación y le dejo la palabra al maestro Guillermo Olivera Lozano. Hola. Bueno, pues vámonos ya de corrido con las presentaciones de esta mesa con temas del estado de Morelos. En este caso, pues me toca iniciar con el tema de medición y evolución del rezago habitacional en Morelos entre 2000, 2010, 2012 más o menos, que tiene como objetivo pues conocer por una parte cómo se mide el rezago habitacional en el país y cómo este tipo de medición sustentó la Política Nacional de Vivienda en el periodo 2012 y a su vez cómo en el estado de Morelos se aplicó esta medición, qué resultados tuvo y finalmente cuál es la situación del rezago habitacional en este periodo 2000-2010. Además, qué efectos tuvo la política de vivienda que se instrumentó en el país y en Morelos en la expansión de las principales zonas metropolitanas del estado, sobre todo de Cuernavaca, y si esto también impactó en la dimensión del desarrollo irregular, que tradicionalmente ha sido la forma principal de desarrollo urbano en el país. La tesis que pues, sustento, que propongo para el trabajo, es la siguiente. Después de revisar los procedimientos y las metodologías para medir el rezago habitacional, lo que se encuentra es que el criterio básico en el que se fundamentó la decisión de tomar una política habitacional en el país fue en el de necesidades por crecimiento demográfico, es decir, toda la política de vivienda en el país en el periodo 2012 estuvo sustentada en un criterio que fue cuánto iba a crecer la población en términos de, más bien, cuántos nuevos hogares se iban a formar por año entre 2000 hasta 2030, pero dividiéndolo por decenios. Y esto se consideró en lugar del criterio de rezago cualitativo o cuantitativo que en su momento había tanto en 2000 como en 2006 como en 2012. Y entonces, bueno, aquí como contexto para explicar la importancia de la política de vivienda, señalo toda una serie de marcos regulatorios y normativos existentes en el país y en los cuales, y no solo en el país, sino también un marco internacional al cual México está adherido, por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la adhesión de México al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ya internamente, bueno, el establecimiento en la Constitución desde 1983 del derecho a la vivienda y la existencia de la Ley de Vivienda de 2006 que modificó una anterior de 1984. Hay toda una serie de transformaciones regulatorias. Generalmente pues tenemos idea de cuáles son, se ha estudiado mucho, entonces esta parte pues, la podemos obviar. Solamente señalaré pues, que se hicieron dos grandes reformas constitucionales para comprender la dinámica del crecimiento urbano y de la expansión de los desarrollos habitacionales en la ciudad del país, que son por una parte la reforma del artículo 27 constitucional, que aquí en Morelos pues en especial ha tenido mucha importancia porque significó la privatización del ejido y de esa manera su urbanización, y otra que tiene que ver con el reconocimiento de los municipios como órganos de gobierno y por lo tanto como las entidades responsables del desarrollo urbano, y que también tuvo mucho impacto porque, como sabemos, pues fueron los municipios, o son los municipios los responsables, digamos, de haber otorgado las autorizaciones para todos los desarrollos habitacionales que conocemos actualmente. La siguiente, entonces,
La primera parte corresponde a la medición del rezago y la política de vivienda orientada a la demanda y no a las necesidades. Entonces, en este cuadro que ustedes ven, se muestra cómo en el sexenio 2001-2006 se determinó cuál era el rezago. Por una parte, el déficit habitacional, y de ahí el déficit habitacional, cómo se divide en rezago cuantitativo, cualitativo y necesidades de vivienda. Entonces, el déficit habitacional señala que hay un rezago cuantitativo que corresponde, según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano del 2000, a los hogares sin vivienda, es decir, son hogares adicionales a otro en una sola vivienda, que puede ser un hogar adicional o más. Ese era uno de los aspectos medidos como parte del rezago cuantitativo, y otro era la inhabitabilidad de las viviendas porque ya habían superado su periodo de vida útil, que en este caso se consideraba de 50 años. Después está el rezago cualitativo, que corresponde a aquellas viviendas que necesitaban ampliación porque había hacinamiento por cuarto, que son más de 2.5 personas por cuarto. Y otra parte de este rezago cualitativo es que cuando se necesitan mejoras por deterioro o por falta de servicios. Y como ven, bueno, el rezago cuantitativo era de 1.811.000, el rezago cualitativo era de 2,5 millones más o menos, y el criterio de nuevas necesidades era el de proyección de viviendas que se iba a necesitar conforme pasaran los años por el crecimiento demográfico y básicamente por la formación de nuevos hogares. Y entonces, como pueden ver, esa era la parte más alta del déficit, es decir, 4.6 millones de viviendas. Entonces, la decisión que se tomó en esa fecha fue el de apoyar la creación de 731,000 viviendas por año, y coincide bastante con la capacidad que tenía en ese momento todo el sistema de todos los organismos nacionales de vivienda, como son el Infonavit, el Fobiste, FONAPO y otras más, para otorgar créditos para vivienda. Bueno, pasamos a la siguiente. En el sexenio 2007-2012 más o menos es semejante la forma de medir el déficit y el rezago. Se vuelve a considerar que el déficit está integrado por rezago cualitativo y nuevas necesidades, y como ven, nuevamente es el criterio de nuevas necesidades el que tiene mayor peso, con 3.9 millones, mientras que el rezago cuantitativo era 2.5 millones, es decir, la reposición de viviendas por inhabitabilidad, o el rezago cualitativo, que era 2.7 millones por deterioro, por hacinamiento. Entonces, en estos dos sexenios, el criterio principal, repito, fue los nuevos hogares que se iban a formar anualmente y por sexenio. La siguiente es... bueno, regresale tantito, por favor. Aquí nada más, si pueden ver, es además de que las necesidades también se definen al mismo tiempo como demanda, es decir, había una necesidad, según el criterio para el sexenio 2007-2012, de 3.9 millones de viviendas que se tenían que construir a nivel nacional, porque era el número de hogares que se iban a crear. Pero por otra parte también se señala en una parte del texto que hay que diferenciar necesidades de demanda, porque necesidades es pues, lo que la gente tiene, cualquier ciudadano mexicano o cualquier hogar, mientras que la demanda, se aclara, es aquella vivienda que puede ser adquirida por la población que tiene capacidad adquisitiva. Entonces es una diferencia importante, y por eso en la siguiente gráfica, donde se muestra que la población con derechohabiente del Infonavit, que tiene 4 salarios mínimos de ingreso máximo, y de ahí hacia abajo, representa en esas fechas el 69%, casi, bueno, más de 2/3 de la población derechohabiente, y solamente 31% de la población derechohabiente tenía la capacidad económica para adquirir vivienda. Entonces ahí hay una brecha muy importante, porque por una parte la política de vivienda se sustenta en la capacidad adquisitiva de la población,
que constituye, que es la que puede ser atendida en sus necesidades, mientras que los 2/3 que completan el 100% de las necesidades, pues no tienen capacidad adquisitiva. Bueno, de ahí es la siguiente. Es por eso que pues, se llevó a cabo la política de vivienda, y como pueden ver en esta gráfica está señalado el número de créditos que se otorgaron por distinguiendo organismos nacionales de vivienda, organismos estatales de vivienda, otros organismos, subsidios federales. Y bueno, hay una coincidencia básicamente entre lo que son el otorgamiento de créditos por los organismos nacionales de vivienda, donde el Infonavit representa el 70%, y coincide con la cantidad de subsidios que se otorgaron para poder dinamizar este mercado de vivienda. La siguiente. Y aquí lo que señalo es que esta política de vivienda a su vez estuvo sustentada en términos financieros en un sistema de financiamiento que se conoce como ABC, que es una copia del sistema chileno, donde se combinan 3 tipos de recursos: el ahorro del trabajador formal, el bono o subsidio que otorga el gobierno para la construcción de la vivienda, y por otra parte el crédito que otorga la entidad financiadora de la vivienda, que puede ser el mismo Infonavit o otros organismos nacionales de vivienda o los bancos privados. Y esto señalan quienes trabajan como funcionarios en el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que si no se hubiera instrumentado el sistema de financiamiento, el número de créditos que se otorgó hubiera sido bastante menor. Y bueno, ya para el actual sexenio cambia la metodología, se sustituye la definición tradicional de hogar, porque además esto queda contemplado o afecta al censo de población 2010, donde mientras en los censos anteriores se podía conocer cuántos hogares había por vivienda, en el 2010 ya no es posible, y además se define el hogar en esta ocasión como hogar censal. Ya no son las personas que habitan una vivienda y comparten los gastos para atender necesidades comunes básicas, sino que ahora es hogar censal, donde puede vivir un grupo de personas determinado sin importar que tengan arreglos económicos por separado. Entonces esto hace imposible el poder evaluar finalmente los resultados de la política de vivienda del periodo 2000-2012, porque no se sabe si se redujeron las necesidades de vivienda o no. Entonces se elabora una nueva metodología, hay un comité técnico especializado de vivienda, y con eso se plantea otra forma de considerar el déficit, ¿no? Ahora se habla de que el déficit lo integran, ya no hablan de rezago, ya no hay rezago cuantitativo ni cualitativo, sino que hay necesidades cuantitativas y necesidades cualitativas. Las necesidades cuantitativas son, o se refiere a cuando las viviendas necesitan ser reemplazadas porque pues ya terminaron su vida útil, pero se incorpora la posibilidad de que esta reposición sea el suelo propio o también por adquisición de vivienda nueva o usada. Y las necesidades cualitativas tienen que ver con el mejoramiento o ampliación de la vivienda por hacinamiento, deterioro o falta de servicios, y bueno, de esta manera pues da otro tipo de cifras, ¿no? Por ejemplo, las necesidades cuantitativas para 2010 son 2.700.000, y las necesidades cualitativas se van hasta 11 millones. Entonces, en el siguiente cuadro podemos ver la comparación de los 3 ejercicios, de los 3 sexenios, y como vemos, en los primeros 2 sexenios es el criterio de necesidades por dinámica demográfica el que tiene mayor peso en la política habitacional, y es por eso que se explica que se construyeron muchas viviendas nuevas como objetivo principal, mientras que en el actual sexenio, debido a todas las críticas, a todos los estudios que se hicieron y que demostramos que la política de vivienda falló en sus propósitos generales, uno de los aspectos más sobresalientes de este fallo, bueno, fue que había mucha vivienda desocupada, porque la gente pues, finalmente se dio cuenta de que no era la solución que necesitaba, y entonces se omite ese criterio de necesidades por dinámica demográfica y se concentra solamente en lo que podemos considerar rezagos según los conceptos de los 2 sexenios pasados,
Y entonces el que más interesa actualmente es el criterio de rezago cualitativo, es decir, que le falta un cuarto a la vivienda, que se está deteriorando, que hay que mejorarla. Entonces, la CELAC, que es la secretaría que se creó para este propósito, pues está instrumentado en los programas. Uno de ellos es el programa Rosa, ¿no? que es la construcción de un nuevo cuarto para las niñas, para que se evite cierto tipo de problemas que luego pasan en las viviendas. Bueno, la siguiente. Y entonces algunos datos para Morelos, el siguiente, sí. Estamos todavía en etapa de medición, de hacer ejercicios, de recopilación de información, y solamente traigo algunos que nos dan un panorama muy general. Hay que trabajarlo más, pero bueno, se los presento. En este caso, el primer cuadro se refiere a las viviendas que se encuentran en rezago ya según la nueva metodología propuesta por el Comité Técnico. Y aquí lo que podemos ver en el cuadro de su lado izquierdo es las viviendas que se encuentran en rezago según nivel de ingreso por salarios mínimos. Y entonces lo que está en rojo se refiere a cómo la población que recibe desde un salario mínimo 1 a 2 y 2 a 4 es la que aumentó, es la que está en mayor rezago habitacional. Es decir, la política habitacional tendría que atender principalmente a la población que tiene un ingreso menor a 4 salarios mínimos, que es lo contrario a lo que se vino haciendo los 12 años anteriores. Los datos en negro son la población que tiene de 4 a 6, de 6 a 8, 8 a 10 y más de 10 salarios mínimos, y que se muestra que es la que está en una situación de rezago pues, más favorable, es decir, su rezago es mucho más bajo, si ven el porcentaje de 2010. Entonces, bueno, es una cifra para el Estado de Morelos, pero es muy parecido a nivel nacional, con cambios relativos nada más por estado. Y acá, bueno, es para mostrar nada más, es la misma gráfica anterior, pero nos muestra el caso concreto de Morelos. Y entonces, pues hay coincidencia. La población de menos de 4 salarios mínimos es la menos atendida por el Infonavit, que es la que tiene mayor rezago. La siguiente. Y bueno, aquí está también, aquí están todos los municipios. Igual se nota entre 2000 y 2010 cómo se modificó la situación de rezago en general. Hay que distinguir los tipos de rezago todavía, que es un ejercicio pendiente, pero bueno, digamos, hablando de rezago en general, los que redujeron su rezago, que están aquí con números negativos y en azul, son precisamente los municipios más urbanizados, son los municipios metropolitanos, es decir, los que están en mejor posición o tienen mejores condiciones de vivienda. Bueno, obviamente son los que tienen una reducción del rezago más importante, y porque ahí, como pueden ver en esta gráfica, es donde se concentraron el otorgamiento de créditos para vivienda nueva. Entonces, pues digamos, hay correspondencia entre el tipo de política de vivienda que se instrumentó y cómo se tradujo esto en el comportamiento del rezago, ¿no? Y los que están en rojo acá, bueno, son otro tipo de municipios, digamos, menos urbanos, y es donde está el mayor rezago. Esto quiere decir, digamos, esto es en términos relativos, no es en términos absolutos, es en términos relativos. Entonces, quiere decir que la política también tiene que voltear hacia aquellos espacios rurales, digamos, atender rezago rural. La siguiente, es lo mismo, la siguiente. Bueno, aquí nada más la gráfica donde muestra que efectivamente hubo un boom habitacional en el estado de Morelos. Son números que se otorgaron por año. La siguiente. Bueno, se perdió ahorita la siguiente. Y bueno, esto para terminar es qué efectos ha tenido la política de vivienda en la expansión urbana y en el mercado irregular del suelo. Entonces, la siguiente. Uno de los efectos principales o no efectos que tuvo la política de vivienda es que se mantuvo la irregularidad como principal forma de acceso a los pobres de las ciudades al suelo urbano. Y como ven, con estas fuentes, la ENIC 2004, el Censo 2010 y la CEDAT 2014, todas más o menos coinciden en que un tercio del crecimiento urbano, o el crecimiento de la vivienda más bien en las ciudades mexicanas, es regular, mientras que 2/3 sigue siendo irregular. Entonces, no ha habido una gran variación en
en estas dos dinámicas. La siguiente, en Morelos es peor todavía, es un 75% del porcentaje de población irregular, y digamos, pues es el país, perdón, la entidad después de Oaxaca que tiene una mayor proporción de asentamientos irregulares. La siguiente. Ahí, bueno, nada más es el mapa de la expansión urbana, está en claro las zonas de crecimiento más reciente, y como ven, pues son zonas periféricas como ha sido el crecimiento de estos últimos años. Y bueno, ya para concluir, entonces, la política de vivienda en el periodo 2000-2012 se basó principalmente en las proyecciones de vivienda futuro y muy poco en el rezago habitacional del momento. No se puede determinar el impacto de la política de vivienda en la reducción del rezago habitacional cuantitativo en 2012 por el cambio de criterio en cuanto a cómo se define un hogar. Y el sector informal sigue siendo la principal forma de abastecerse de vivienda en los pueblos urbanos. Y por último, bueno, debido a esto empieza a surgir un interés más bien por el tema de medir la habitabilidad de la vivienda, más que la cuestión del rezago, porque lo que se ha concluido es que lo que necesita el país en términos de vivienda no es tanto hacer nueva vivienda, sino mejorar la que ya se tiene, ampliarla, resolver las carencias que tiene en términos de infraestructura también, y lo cual nos lleva pues a otra dinámica, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, pero le voy a dar el uso de la palabra al maestro Francisco Rodríguez Hernández, también del CLIM. ¿Usted allá? Perfecto. Bien, gracias. Ok, en el mes de julio de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, presentó sus resultados de medición de la pobreza por estados, por entidades federativas. Y con sorpresa, para muchos, lo que vimos es que en el estado de Morelos hubo un aumento hasta dramático en el nivel de pobreza. La gráfica nos muestra, pues, que se alcanzó en 2014, y de acuerdo a estas mediciones, un 52.3% de población de pobreza. Ahora, esto es una tendencia que viene desde el 2010, porque ha venido aumentando, como pueden ver en la gráfica, ese porcentaje en las distintas mediciones que cada 2 años se hacen. De manera que el estado, que Morelos, pasó de estar por abajo del promedio nacional, que en 2010 era de 46%, a estar por arriba, como pueden ver en la gráfica. Ahora, se trata sobre todo de un aumento de pobreza no extrema. La pobreza extrema son aquellas personas, aquellos hogares que no tienen ni siquiera para comer, que tienen problemas de alimentación, que tienen carencias graves en otros rubros, ¿no? Cuando nosotros vemos las cifras absolutas de personas en pobreza, vemos que en Morelos, en 2014, hay cerca de 1 millón de personas en situación de pobreza. Estamos hablando que desde 2010 hay más de 200,000 pobres más, lo cual, si lo dividimos por 4, estamos hablando de casi 53,000 pobres que se han agregado en estos últimos 4 años. Esperemos que esto no siga, porque si no estaríamos hablando ya en 2015 más de 1 millón de pobres, ¿no? Ahora, Morelos en 2010 era el estado que ocupaba el lugar 16 por su nivel de pobreza, del mayor al menor. En 2014 ocupó el 10º lugar. No es el único estado donde aumentó la pobreza en ese periodo. Ustedes pueden ver ahí en la tablita de la pantalla, pues, el Estado de México tuvo un proceso similar, o Michoacán, Hidalgo, ¿no? Sin embargo, Morelos es el que aumentó más la pobreza. El problema de pobreza en Morelos es sobre todo un problema de que aumentó la proporción de personas que tienen ingresos por abajo de la línea de bienestar. La línea de bienestar
se refiere a aquella canasta básica, aquel nivel de ingresos y de recursos donde la gente puede tener una vida digna. Otro aspecto que también aumentó en el periodo es los déficits o la carencia por acceso a servicios en la vivienda, los servicios tradicionales, agua, drenaje, electricidad. Son los dos rubros donde hubo aumento. Los otros rubros que componen, que son las dimensiones que se toman en cuenta en la medición de la pobreza, no hubo aumentos o empeoramientos, digamos, o estos no fueron significativos. Entonces, el problema tiene que ver con una falta sobre todo de ingresos, porque al final de cuentas, el acceso a servicios básicos en la vivienda nos está hablando de que hubo ahí un crecimiento de viviendas que se ubicaron en donde no hay servicios. Y finalmente tiene mucho que ver con el nivel de ingresos. Ahora, Morelos es un estado muy urbano. Ustedes pueden ver que solamente 10% de la población habita en municipios considerados rurales. El 90% vive en municipios urbanos, de los cuales la gran mayoría están en la zona metropolitana de Cuernavaca. No, te pasaste. La pobreza se distribuye de manera similar. Cuernavaca tiene menos porcentaje de pobres que de población, y sin embargo es donde más cantidad de personas en situación de pobreza encontramos. Estamos hablando de casi 369,000 personas, ¿no? Según datos de 2010. Las mediciones de pobreza de Coneval por municipio son cada 5 años. Esperemos que pues, el año que entra tengan una nueva para el 2015, pero la última de la que disponemos es de 2010. Llama la atención esta forma de distribución de la pobreza porque precisamente esa zona metropolitana, Cuernavaca, pues es la región más productiva del estado, la región más dinámica, más productiva, donde deberíamos encontrar pues, menos pobreza. ¿Qué está pasando? El crecimiento económico en Morelos ha seguido ascendente desde tiempo atrás. Ustedes pueden ver la barra negra, la línea negra en la gráfica nos muestra la evolución del PIB, del Producto Interno Bruto. Este ha sido ascendente, salvo un pequeño periodo de 2 años, 2007-2009, que tiene que ver con esa crisis del género hipotecario en Estados Unidos, que hubo una pequeña baja. Hay un crecimiento, pero es un crecimiento insuficiente. La línea roja nos muestra el nivel, la evolución del PIB per cápita en el estado de Morelos. Ustedes pueden ver que es ascendente, salvo ese pequeño momento de crisis, es ascendente. La línea azul es el PIB per cápita nacional. Pueden ustedes ver la diferencia entre uno y otro. En el estado de Morelos, el PIB per cápita está por abajo del promedio nacional. Y la diferencia tiende a ampliarse. Si nosotros tomamos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos vamos a dar cuenta que hay una insuficiencia de la economía, del crecimiento económico en el estado, y que hay un aumento en la precarización de la ocupación, del empleo. Yo voy a hablarles de siete rubros nada más. El primero, y que llama mucho la atención, es que el nivel de participación de la población en la actividad económica ha disminuido. Por un lado, la tasa de participación, que es el porcentaje de personas de 15 y más años que trabajan, esa tasa ha venido disminuyendo. En 2010 era del 60.4% y en 2014 fue de 58%. Por otro lado, el crecimiento de la PEA, de la población económicamente activa, la población que participa en la actividad económica, ha caído de manera bastante dramática. Entre 2007 y 2010, el crecimiento medio anual de la PEA era del 2.8%. Sin embargo, entre el 2010 y el 2014 es menos del 1%.
Desde mi punto de vista, eso representa un aumento en la emigración de personas en edad laboral. Se está yendo mucha población que trabaja, se está yendo del Estado. Un segundo punto, aumenta la tasa de desocupación. Hay menos participación y aparte hay más desocupación. En 2007 y 2008 hablábamos del 3% de personas que no tenían trabajo. En 2014 estamos hablando del 4.8%. En tercer lugar, aumenta la ocupación en el sector informal. En el 2014 era ya del 35%, más de una tercera parte de los ocupados. El cuarto punto es que aumenta el nivel de informalidad laboral. Ahí está incluido la ocupación en el sector informal, pero también todas aquellas actividades que no tienen todos los derechos laborales cumplidos. La tasa de informalidad ocupó el 63% de los ocupados en 2014. En quinto lugar, la proporción de trabajadores subordinados no asalariados, que son empleados, pero que no reciben un salario sino están contratados de otra forma, honorarios por ejemplo, se ha duplicado. Estos representaban el 2.2% en 2008 de los ocupados y se duplicó, en 2014 era el 4.1%. En sexto lugar, quizá más importante, es que la proporción de aquellos que están ganando menos de 2 salarios mínimos ha aumentado. Esta proporción era del 26% en 2009, en 2014 alcanzó el 30%. En cambio, aquellos que ganan ingresos superiores a 2 salarios mínimos, la proporción de ellos ha venido disminuyendo, y sobre todo los que ganan más. Los que ganan más de 5 salarios mínimos son los que más han disminuido como proporción total de los ocupados. En séptimo lugar, gran cantidad de los trabajos no tienen prestaciones. El 57% de los trabajadores no tienen acceso a servicios de salud como prestación laboral y 52% no tienen otras prestaciones. Entonces, todo este conjunto de datos nos está dando un panorama de precariedad, de menos ingresos, y que seguramente está incidiendo en que aumente el nivel de pobreza en el Estado. Hay otras vías de explicación seguramente, pero por el momento esta nos dice mucho. La zona metropolitana de Cuernavaca, como les decía, es el área más importante económicamente, representa el 58% de la economía del Estado, y también demográficamente, porque concentra el 57% de la población. Esta zona reúne el 47% de la pobreza y el 38% de la pobreza extrema. Se puede decir que en esta zona metropolitana uno de cada 3 habitantes se clasifica como pobre. Las causas de la pobreza son las mismas que hemos revisado, quizá varían un poco las cifras, pero son prácticamente las mismas. Hay una insuficiencia del desarrollo económico, hay una situación de precariedad del empleo, nos está haciendo falta crecer más, sobre todo en actividades formales. Finalmente, la economía informal, las actividades informales se han convertido más bien en un refugio ante la falta de empleo remunerativo. Hay maneras de identificar la localización de la población más pobre en la ciudad. Este es un mapa que nos muestra a nivel de manzanas dónde están clasificadas las manzanas de la ciudad por niveles socioeconómicos, de manera que las zonas rojas son las zonas donde se ubica la población más pobre. Pueden ver ustedes que es Temisco, Emiliano Zapata, La Joya y algunas otras localidades. Hay manera de encontrarse. El problema es que haya este tipo de aglomeraciones de población pobre en la ciudad, porque la causa, lo que provocan es que apoyan la reproducción de las condiciones de pobreza hacia el futuro.
la conclusión es la misma. Nos hace falta crecer más, de manera más sólida. Nos hace falta estudiar por qué se nos ha rezagado tanto el Estado. Es obvio que no tenemos las mismas condiciones económicas, geográficas, políticas que otros estados que se han desarrollado más. Y bueno, prometí ser muy rápido, así es que les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Le vamos a dar el lugar a continuación a la maestra Carla Alejandra Filip Narciso. Vamos. Buenas tardes a todos. Qué lástima que los diputados se fueron porque yo creo que los datos sí importan y sí los gráficos importan porque dicen mucho sobre lo que está pasando aquí en Morelos, ¿no? Con datos reales, trabajados desde la academia. Quisiera empezar primeramente por agradecer a la asociación por la invitación para poder estar aquí hoy y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema sobre lo cual se ha debatido mucho desde la teoría, pero que poco se ha cuestionado desde la práctica. Y es en este sentido que propuse traer a reflexión el tema del espacio público. No del espacio público en abstracto, sino más bien qué es lo que representa y cómo es que se ha ido construyendo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Importa también de comentar que estas son reflexiones fruto de un proyecto de investigación académico, pero que procuró construir bases teóricas a partir de la voz de los habitantes de Cuernavaca. O sea, lo que yo les voy a presentar aquí es muchas de las reflexiones hechas por los mismos ciudadanos de Cuernavaca desde un proceso que se hizo de cambio. Entonces quería empezar por levantar la cuestión, ¿qué significa hablar hoy de espacio público en Cuernavaca, no? Y traigo aquí tres ejes de análisis que me parecen muy importantes, que son la construcción del espacio público a partir de los discursos políticos, cómo estos discursos políticos se expresan territorialmente en la ciudad y cómo los usuarios experimentan y perciben estos discursos políticos en la práctica. Les traigo aquí para reflexionarnos un poco tres momentos que me parecen claves para entender el proceso de construcción del espacio público aquí y que tienen que ver necesariamente con tres momentos o tres periodos políticos distintos. ¿Y esto por qué? Porque cómo se ha ido construyendo y las políticas del espacio público que se han manejado aquí en la ciudad es algo transversal a los partidos políticos, no es que tenga un color, todo se ha manejado en las mismas bases, ¿no? Y el primer caso que les traigo aquí es el caso del Casino de la Selva, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? En el cual una zona natural, una zona cultural bastante emblemática de la ciudad fue destruida por manos de los privados, pero que fue dado a los privados por el mismo poder político. Y aquí cabe mencionar que en ese entonces, quien estaba tanto en el poder municipal como el estatal era el Partido de Acción Nacional, el PAN. Entonces, por favor. Esta zona fue completamente destruida, hoy es una zona comercial y se dejó de lado completamente la participación ciudadana y la reivindicación de la gente que quería para este espacio un verdadero espacio público, un espacio cultural y un espacio para las generaciones futuras. Lo curioso es que la base de los discursos que legitimaba de alguna forma la destrucción de este espacio estaba lo progreso y la modernidad, ¿no? Que con la venta de este espacio a los promotores comerciales íbamos a llevar Cuernavaca al progreso y a la modernidad. Y en esta base se va destruyendo áreas culturales y naturales emblemáticas de la ciudad para dar base a lo que les decía, a espacios comerciales. Entonces, está bien. Estos discursos van tomando mayor destaque en las agendas políticas
Y en nombre del progreso, de la modernidad, se va legitimando intervenciones arbitrarias y sin cualquier beneficio para la ciudad. Es el caso del programa de embellecimiento del paisaje urbano, que de programa o política, pues yo diría que tendría muy poco, porque no hay unas bases legislativas o normativas que dirijan lo que fue o lo que tendría que ser los objetivos y prácticas de esta política. Y lo curioso de esto, y por eso los traigo aquí a colación, es que en la base de los discursos políticos que legitimaban estas intervenciones, para lo cual fue contrajo un préstamo de 600 millones de pesos, es que este programa era una política pública dirigida a embellecer la imagen de la ciudad, que no solo permitiera mejorar el entorno, sino que además se asume a la generación de empleos, a la atracción del turismo y el desarrollo económico del municipio. Estas son palabras del mismo alcalde en ese entonces, ¿no? Esto está publicado en los periódicos locales. Las más de 30 obras realizadas en este programa tienen beneficios integrales tales como brindar a la población de espacios dignos para la convivencia social, evitar el ocio y conductas antisociales, pero además atraer al turismo y generar el desarrollo de la economía local. Y aquí sí valen los datos, porque los datos van en el sentido contrario de toda esta proposición, de lo que representaba una política, un programa de intervención en el espacio público. No solo por los datos, pero también por los mismos habitantes que estuvieron totalmente en contra de este tipo de intervenciones, porque ellos mismos tuvieron conciencia que a ellos no les benefició en nada. Creo que una obra que yo creo que es emblemática en un sentido discursivo, ¿no? Cómo se puede apropiar del discurso del espacio público, ¿no? Para legitimar su actuación social. Y aquí supongo que muchos conozcan lo que es la fuente de la eterna primavera que está ahí por Río Mayo, ¿no? En la base de los discursos políticos que legitimaban esta fuente, diría que sería un símbolo, una referencia, un icono más que distinguirá a nuestra tibia y bella Cuernavaca para deleite y admiración de nuestros habitantes y visitantes, que en conjunto con la riqueza de este municipio continuará situando a la ciudad de la eterna primavera como un símbolo emblemático a nivel mundial, ¿no? Entonces, cómo se generan diferentes escalas, ¿no? De legitimar la actuación del espacio público. Lo curioso y que hay que tomar en cuenta y hay que mencionar aquí es ver dónde se fueron llevadas a cabo estas obras, ¿no? Porque muchas de ellas fueron llevadas a cabo en colonias de ingresos medios altos o en puntos estructurantes de la ciudad. Aquí tenemos el caso de Reforma o lo de la Paloma de la Paz. Igual también, ¿no? Algunas expresiones a términos fotográficos de lo que representó este programa en las zonas de ingresos medios altos, pero que por otra parte se deja al abandono las colonias populares, donde realmente hay un uso y una actividad mucho más activa do que en este parque de Reforma. Y también cabe aquí mencionar, porque me lo fue dicho, que mucha gente que frecuenta aquí el centro, frecuenta el Parque Cri-Cri, aquí el Jardín de San Juan, la Plazuela, que en algún momento quisieron ir aquí al Parque Lineal de Reforma y los propios vecinos son los que no los quieren allá, que los excluyen, ¿no? Entonces, esto da que pensar, ¿no? ¿Para quién estamos haciendo espacio público aquí en la ciudad? Entonces, estos discursos van tomando mayor destaque en las agendas políticas y en nombre del progreso se va legitimando, ¿no? Entonces, estos proyectos también buscan, por otra parte, dar visibilidad populista, haciendo creer a los ciudadanos que participan en el mismo proyecto de ciudad y que sus condiciones de vida van a cambiar. Se unen así discursos ideológicos a partir de la cultura y también del turismo como una forma engañosa de estimular la condición de exclusión de algunos agentes. No sé si ustedes tienen memoria, si se acuerdan que cuando se inauguraba alguno de estos espacios en las colonias populares, se hacía una fiesta, una inauguración. Esto aquí fue en las Ahuatlán, Lomas de Ahuatlán, de una glorieta. Entonces también cabía cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto esta glorieta va a cambiar el nivel de vida de la gente, ¿no? ¿Qué va a traer de benéfico para la gente el hecho de que pongan 3 flores en una glorieta, ¿no? Y en la parte de abajo, fue la inauguración del distribuidor
social, donde se hizo realmente una gran fiesta, donde vieron conjuntos musicales y donde había un puesto de tortas, literalmente había un puesto de tortas para que la gente pudiera acudir. Entonces, estos discursos van ganando otra dimensión, ¿no? Y como les comentaba, les traía aquí 3 ejemplos que son transversales en términos políticos y terminaría con este, de cómo actualmente han ganado otra dimensión, ¿no? Que en el espacio público el hecho de que haya música para todos va a revertir la exclusión social, ¿no? Que con el deporte, la cultura, la calle es segura y ya todos parece que vivimos en armonía, ¿no? Que vamos a reconstruir el tejido social con el simple hecho de poner flores, ¿no? Y vamos a rescatar el espacio público. Aquí valdría la pena preguntarnos, pero ¿rescatar de quién? ¿Rescatar de quién vamos a ese espacio público? Entonces, ¿cómo se van expresando territorialmente estos discursos, no? A través de un uso de un público que en realidad no es público, sino es más bien privado, y que para que se construya siempre va beneficiando a unos contra de otros, ¿no? Para que exista espacios de este tipo, pues necesariamente hay gente que no va a tener agua en sus casas, ¿no? O generar lo que representa la música para todos, pero a través de la militarización del espacio público, a través de barreras físicas, aquí no simbólicas, barreras físicas que delimitan hasta aquí tú y hasta aquí yo. O a través de una arquitectura del control, porque hay que decir que el diseño del espacio público no es neutral, pero está cargado de intenciones, ¿no? Entonces, habría que pensarlo, ¿no? Sobre todo pensar los historiadores. Cuando tenemos una tipología de espacio como un zócalo, ¿no? Que es una tipología que representa la libertad de expresión, ¿no? Los movimientos sociales, la convergencia del poder de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que aquí en Cuernavaca pues quieran delimitar a partir de esta arquitectura del control esa posibilidad de expresión de la misma gente? O también valdría la pena cuestionar por qué se interviene en determinados lugares, no se interviene en otros, ¿no? ¿Por qué se interviene en zonas que de plan no necesitan intervención? Y cuando, como les comentaba, las colonias populares están a abandono, donde la gente no tiene espacio público. Un caso emblemático que les quiero compartir es que en varias respuestas salió, pero una concretamente es que un señor de Carolina me comentaba que para ello era muy importante tener un espacio público en su colonia, porque lo espacio público que para ellos era referente era el Parque Solidaridad. Sin embargo, si yo quisiera ir con su esposa y sus 2 hijos al parque, al sábado o domingo de paseo, ellos no podía ir, porque ellos tenía que pagar alrededor de 60 pesos, y ellos no tenía esos 60 pesos para pagar, ¿no? Entonces, hablar de espacio público también es hablar de movilidad, y no solo de movilidad de transporte, también movilidad social de la misma gente, y pensar en una política que sea una política integrada, ¿no? Y que no sean fragmentos. Pero entonces, ¿cómo la gente percibe, cómo la gente experimenta este espacio de los discursos? Pues en la realidad su conceptualización es otra, completamente diferente. Para ellos el espacio de público de Cuernavaca está totalmente al abandono, o por lo menos aquellos a donde ellos pueden tener acceso, ¿no? O también, muy importante, que el espacio público es un lugar de trabajo, es un lugar de sobrevivencia diaria, como es el caso del Parque Cricri, donde todos los días se juntan muchos señores trabajadores en busca de trabajo, ¿no? Y que me platicaban que podría pasar semanas que no tenían trabajo y no tenían que llevar a su casa para que sus hijos comieran, ¿no? Entonces, ¿qué política de espacio público se está llevando a cabo? O también es el espacio de vida de la gente, porque hay gente que no tiene casa y vive en el espacio público. O también el espacio de la manifestación pensada a partir de la poca participación, en el sentido de que la gente no está siendo considerada, ¿no? Se habla mucho de participación social, mucho de participación ciudadana, pero a la hora de intervenir eso queda olvidado, ¿no? Porque en realidad las intervenciones son arbitrarias y no son consideradas las personas, lo que ellas realmente quieren.
Pero también este espacio público es un espacio de reivindicar su propia identidad, pero también un espacio público de defensa, porque la gente necesita generar estos espacios para se autodefender de las mismas políticas del gobierno, ¿no? Y defenderse de espacios donde ellos no tienen cabida. Entonces, para finalizar, les quería dejar aquí algunas reflexiones sobre el estado actual del espacio público. Es que en realidad no ha habido una política de espacio público que tenga una visión global de ciudad, que se constituye un instrumento de planeamiento y gestión, no solo a nivel de ciudad, pero también a nivel metropolitano, por ejemplo. Lo que ha habido son intervenciones fragmentadas y completamente descontextualizadas, ¿no? Y esas intervenciones apenas están dando respuesta a intereses políticos propios, ¿no? Entonces, el espacio público ha sido sin sombra de duda un elemento de diferenciación social y de empoderamiento de las clases hegemónicas. Entonces, este espacio de integración social para todos, que hoy es el marco común de los discursos políticos, ¿dónde queda? ¿No? Si es para todos, ¿por qué es que solo algunos deciden y no todos? Entonces, su construcción está determinada por la clase social y de cómo el poder político tiene la capacidad de territorializar en estos lugares esa diferencia a partir de diversos mecanismos de intervención urbana, como por ejemplo lo que les comentaba de la misma movilidad, ¿no? Entonces, existen objetivos claros del poder político en la consolidación de lugares con perfiles diferenciados, por supuesto, porque no los podemos tener todos juntos. Porque hay que mantener esa jerarquización social y diferentes formas de anclar al capital a través de estructuras internas de dominación y subordinación. Entonces, los que les decía al inicio, es que estos discursos idealistas son transversales a todos los partidos políticos. Yo creo que es muy preocupante, ¿no? Y que nosotros nos tenemos que empezar realmente a cuestionar y ser más activos en relación a lo que está aconteciendo en la ciudad y qué queremos, ¿no? Para como espacio público. Entonces les dejo con esta frase que saltó de una de las entrevistadas, que ella me decía, yo ya no sé qué es un espacio público, ya todo está controlado por los políticos. Pues muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, maestra. Bueno, a continuación, el maestro Julio Guadarrama García, del CRIM. Espero me escuchen bien ustedes, porque desde aquí creo que no me escucho yo. Buenas tardes a todos. Ya estamos muy encima del tiempo. Yo les voy a hablar sobre el tema de movilidades urbanas. Y básicamente quiero exponer, aunque sea en carácter telegráfico, 3 ideas claves sobre este tema de movilidades urbanas. El primero de estos puntos, de estos temas, tiene que ver con el modo de conceptualizar las movilidades urbanas. Nos remite a reflexiones teóricas, a cuestiones metodológicas, conceptuales también. Y es relevante desde mi punto de vista porque, dependiendo del modo en que se entiendan las movilidades, se diseñan las políticas también, ¿sí? Hay una conexión total, creo, entre este plano de carácter teórico-conceptual y el plano mucho más político, ¿no? El diseño de políticas públicas o el diseño de políticas de movilidad. Ese es el sentido de este primer punto, ¿no? Aquí básicamente lo que les quiero comunicar, haciendo un brinco muy grande en términos tanto históricos como disciplinares y de discusiones en la historia del pensamiento geográfico, sociológico y antropológico, y básicamente acotándome a lo que se ha polemizado y discutido bastante en esta materia en los últimos 10 o 15 años, en torno a lo que se denomina el giro de las movilidades o el nuevo paradigma de las movilidades, señalaría simplemente una cuestión, ¿no? Que el concepto ha tendido a abrirse. Es un concepto cada vez más amplio, cada vez más comprensivo, más complejo. Y esto ha llevado, para decirlo muy brevemente, ¿no? Estoy haciendo omisión de una serie de reflexiones, ha llevado a la conclusión de que bajo el concepto de movilidad
pueden quedar comprendidos lo que son migraciones, tanto internas como internacionales. Queda comprendido también lo que se denomina movilidades residenciales, que para distinguirlas de las dos anteriores son cambios residenciales dentro de las ciudades o dentro de las metrópolis, y que dentro de todas estas discusiones la riqueza de diferenciarlas de las anteriores lleva al hecho de distinguir los factores que las determinan, las movilidades residenciales. Estarían como un tercer tipo las movilidades cotidianas, y un último tipo de movilidad son los viajes por diferentes propósitos. El concepto se ha ampliado para comprender todos estos tipos de movimientos, y la agenda de investigación y de discusiones teóricas en torno a estos cuatro tipos de movilidades en muchos países ha sido muy amplia en los últimos 10 o 15 años. Frente a esta apertura del concepto y de las discusiones para ocuparse de las movilidades, ha prevalecido, y concretamente en México, aunque no exclusivamente, podemos señalar, ha prevalecido una visión muy parcial y muy tradicional de teorizar y de problematizar las movilidades urbanas, porque básicamente en México ha habido una tradición muy fuerte para considerar solo desde uno de estos cuatro tipos que yo comenté, que son las movilidades cotidianas. Esta visión tiene sus raíces básicamente en una tradición muy economicista, tiene su raigambre en visiones muy atomizadas de la acción humana, ¿no? Porque básicamente está asociada en todo momento a la racionalidad, por donde se le buscan muchos de estos estudios, a la racionalidad del homo economicus, ¿no? del hombre optimizador, que trata de hacer eficientes sus desplazamientos de un punto A a un punto B, ¿no? Dentro de estas agendas han prevalecido mucho los estudios que priorizan el estudio de los flujos a partir de lugares de orígenes y de destino. Casi todas las encuestas de movilidad están diseñadas bajo esta perspectiva, debo decirlo, aunque se han abierto también para captar otro tipo de elementos y de categorías o de dimensiones, mucho más allá de estas lógicas eficientistas y optimizadoras del homo económicos. Es una visión también muy parcial y muy de datos agregados, esta que les estoy diciendo, la visión tradicional de las movilidades, y básicamente se ha traducido en el diseño de políticas públicas, y paso al punto siguiente. En lo que interesa es ver a la movilidad como un medio para optimizar justamente desplazamientos. Es una visión que se ha conceptualizado en algún momento dado bajo una literatura que está orientada al estudio de las competitividades urbanas también, para hacer más competitivas a las ciudades y para hacer más eficiente la estructura urbana. Bueno, pues de cara a este enfoque muy tradicional que impacta en el diseño de políticas públicas, justamente está el que mencioné primero, en donde las movilidades se han conceptualizado de un modo mucho más amplio, ¿sí? Ya no interesan solamente, ¿sí?, los desplazamientos en términos de lugares de orígenes y destino, de residencia y trabajo, sino que se pasan a ampliar introduciendo un concepto de espacio de vida. Bajo el concepto de espacio de vida tiene relevancia todos los lugares a los que nos desplazamos de manera cotidiana por motivo de estudios, por motivo de compras, de ocio, de entretenimiento, de visitas familiares, y ya no solo el trabajo. Es decir, la agenda, la perspectiva para entender la movilidad se diversifica y se complejiza, ¿sí? En esta perspectiva de las nuevas movilidades, o del nuevo paradigma de la movilidad, también juega mucho el papel de la experiencia misma de los sujetos y de los agentes, y el poder social que desarrollan a partir del movimiento o económico, ¿sí? La movilidad deja de ser vista solamente como movimiento. De hecho, hay algún autor que establece esa diferencia tajante y clara respecto al enfoque tradicional, en donde afirma que lo que se había estado estudiando hasta antes de este paradigma de las movilidades eran movimientos, ¿sí? Y justamente al introducir todo el tema de las subjetividades y de la agencia humana es que se pasa a introducir el concepto de movilidad, un poco para diferenciar
el tema de la agencia humana. Las infraestructuras, por ejemplo, ya en materia de política, de diseño de políticas, esta nueva perspectiva teórica conceptual ha impactado para abrir y diversificar todo el diseño de políticas públicas también en muchos otros países. Ya no solo interesan las infraestructuras para las movilidades, sino también para la fijación, ¿sí? Porque están en conexión total con la movilidad. Y les pongo un ejemplo: estacionamientos públicos de automóviles, ¿sí? Están en función justamente de toda una dinámica de movilidad automotriz, ¿sí? A pesar de que no supongan el movimiento, o estaciones de aeropuertos, o de trenes, o de metros, de metrobuses, ahora en Ciudad de México, por ejemplo. Es decir, hay toda una serie de infraestructuras que están conectadas totalmente con la movilidad, pero que no suponen el movimiento, sino suponen justamente dentro de la propia técnica o los artefactos que facilitan la movilidad, el que en algún momento dado se estacione y se fije la gente, o el propio medio de transporte. Y algo muy relevante también bajo esta perspectiva, ya lo decía, en los 4 tipos de movilidades, particularmente la residencial, pasa a tener una relevancia muy significativa lo que son los espacios de vida, lo decía el concepto de espacio de vida, pero también lo que son mercados inmobiliarios. Hasta bajo el enfoque tradicional jugaba mucho el mercado de trabajo, ¿no? Los desplazamientos residencia-trabajo. Lo que pasa a jugar ahora una relevancia muy importante en movilidades residenciales son mercados inmobiliarios y la manera en la que juegan y se articulan con mercados laborales también, ¿sí? Un poco más adelante voy a decir por qué es relevante, ya en términos de diseño de política pública, esta dimensión del mercado inmobiliario. Aterrizando rápidamente y contrastando contra estos enfoques teóricos y conceptuales para problematizar y analizar las movilidades, paso a aterrizarlo al estado de Morelos y a Cuernavaca, ¿no? ¿Qué se ha hecho en materia de políticas públicas? ¿Bajo qué perspectiva se han diseñado las políticas recientes de movilidad en el estado, en la ciudad o en la zona metropolitana? Aquí debo adelantarles un poco la conclusión. Mi conclusión es que son claroscuros y son posturas híbridas, ¿no? A veces bastante confusas de uno y de otro enfoque, ¿sí? Hay una adopción en el diseño de las políticas públicas recientes sobre movilidad urbana que reconoce bastante la visión tradicional, ¿sí? Está anclada, y si revisamos incluso los proyectos y las obras actuales que están en curso en la metrópoli o en el estado, reivindican mucho esta visión tradicional de la movilidad como equivalente a transporte solamente, ¿sí? Se reduce la movilidad a transporte, a infraestructuras de transporte y a los medios que facilitan ese transporte, ¿sí? Ejemplos, incluso algunos a nivel incluso de proyectos, porque todavía no los vemos, ¿no? El Morebús, ¿no? El Paso Express, ¿sí? Son obras orientadas totalmente a la movilidad del automóvil, ¿sí? No de las personas, ¿no? En realidad, las que pudieran representar algunos claros dentro de esta imagen de claroscuros pudieran ser, y con muchos matices, ¿no? Y con muchos asegúnes, pudieran ser también en calidad de proyectos, porque todavía no vemos nada, ¿sí? Son las redes de ciclovías, ¿sí? Es en alguna faceta del proyecto de Ecozona para el centro histórico, ¿sí? Donde se ha peatonalizado alguna calle. En realidad, desde mi perspectiva, tendría que haberse cerrado casi todo el centro histórico. Es una medida bastante tibia y bastante tímida la que se hizo, ¿no? Pero, bueno, es, digamos, que parte de esta nueva agenda de considerar las movilidades desde una perspectiva bastante más amplia, ¿no? Los taxis metropolitanos es otro ejemplo que de algún modo reivindica esta visión tradicional de la movilidad, ¿no? Que de algún modo no solo se quiere regularizar todos los taxis existentes, dándoles el carácter o la etiqueta de metropolitanos, sino que además parece ser que se quiere incrementar la flota. Y la pregunta es, ¿realmente es este el tipo de transporte público que la gente demanda más por costo y por eficiencia? Yo creo que no. El gran vacío para la ciudad, y creo que para las grandes metrópolis del estado,
sigue siendo transporte masivo de alta capacidad. Y eso no lo ve por ningún lado, ¿sí? De hecho, el Paso Express tuvo la posibilidad en algún momento dado de haber incorporado en ese proyecto un tipo de transporte, de infraestructura de transporte de alta capacidad, ¿sí?, de esta naturaleza, pero no se hizo. Y curiosamente, en estos proyectos lo que se reproduce, y se ve en la Ciudad de México, ¿sí?, se ve también en la Ciudad de México, es que las propias vías de comunicación para el automóvil pasan a generar segmentación social. En el periférico de la Ciudad de México, las laterales son para RTP, y para quien puede pagar un autobús de RTP. Los carriles centrales son para clases medias que tienen acceso al automóvil, y las autopistas urbanas, pues ya son para clases medias altas y pudientes, ¿no? Acá quedaría volando quizás la clase media fundida ahí con la clase alta, ¿no? Pero lo que será claro es que en el proyecto, como está planteado, ¿sí?, las laterales serán para quienes tengan la capacidad más limitada en acceso a medios de transporte, ¿sí? Debo señalar que muchas de estas políticas que se han diseñado recientemente para la ciudad están basadas en estudios que por sí mismos tienen muchas limitaciones, ¿sí? Estoy pensando concretamente en el estudio sectorial, y subrayo sectorial, de movilidad que se hizo en 2012, que si bien fue un esfuerzo que hay que reconocer y que dio más o menos algunos elementos para poder sugerir algunas cuestiones en la materia, tiene muchas limitaciones, porque no es una encuesta de origen-destino, ni siquiera, ¿sí? Y desde esa perspectiva fue un ejercicio basado básicamente en vialidades para desplazamientos de automóviles, de manera que ahí está plasmado nuevamente el enfoque sumamente tradicional para diseñar políticas de movilidad en este estado y en esta ciudad, que se centra en automóviles. Por más que haya habido cambios institucionales para etiquetar una secretaría como Secretaría de Movilidad y Transporte, ¿no? Hasta muy recientemente se han abierto la mirada dentro de esta secretaría para entender que la movilidad no se reduce a transporte, ¿sí?, y para entender que esa secretaría no estaba destinada solamente a dar licencias de manejo o autorizar placas y permisos de circulación, ¿sí? Entonces, terminaría con algunas ideas dentro de estos claroscuros de pendientes que están no abordados en materia de diseño de políticas públicas, justamente porque sigue prevaleciendo desde mi punto de vista la visión tradicional sobre las movilidades urbanas. Uno, ¿qué se ha hecho? O a pesar de que esté o ha sonado en las agendas de política pública, son intocables las terminales de los autobuses interurbanos de pasajeros. Cada empresa tiene su terminal. Es imposible, es increíble y es inaceptable que una ciudad de esta magnitud, como ya es Cuernavaca, tenga fragmentada las estaciones de autobuses interurbanos de pasajeros, ¿sí? Debería de haber una terminal única para la metrópoli, como lo han hecho otras grandes ciudades ya del tamaño de Cuernavaca, ¿sí? Y implicaría de algún modo todo un proyecto con visión metropolitana también, que rompa con esos intereses individuales, ¿no?, de los operadores de estas empresas. Otro tema que está totalmente fuera de la agenda política, del diseño de políticas públicas, y que es la realidad cotidiana de esta metrópoli, es el cerramiento de calles, que tiene que ver con movilidad y con espacio público, que es el tema que expuso Carla, ¿sí? El cerramiento de calles en esta ciudad es la regla, ¿sí? Y todo el mundo cierra calles violando 4 o 5 normatividades por lo menos, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Hay una política pública que realmente esté incorporando toda esta realidad urbana que vive de la gente en la ciudad? Creo que no. Del mismo modo que lo mencionaba ya Carla, y de algún modo Guillermo y Francisco también, hay una desconexión total entre muchos de los proyectos recientes que se han hecho para intervenir en la metrópoli, para rehabilitar espacios urbanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el proyecto Ecozona con el Paso Express? Me pregunto. ¿Son coherentes? ¿Son consistentes los dos? Uno le está apostando a la movilidad de personas, a la peatonalización de parte del centro histórico, mientras que el otro es apuesta total a movilidad del automóvil, ¿sí? ¿Cómo se retroalimentan? Realmente
dialogaron las personas que llevaron a cabo estos proyectos. Por último, lo mencioné casi al inicio, ¿qué se está haciendo con la regulación de estacionamientos para autos en el centro histórico? En muchas otras ciudades, un mecanismo de inhibir el uso del automóvil y de forzar a que la gente use transporte público para desplazarse al centro histórico, justamente la regulación de estacionamientos, ¿sí? ¿Qué tratamiento fiscal se le da a este tipo de actividad? Son preguntas que dejo al aire. Gracias por su atención. Gracias, maestro Julio Guadarrama. Quiero dar la bienvenida aquí al presidente municipal de Cuernavaca, el doctor Jorge Morales Barú. Por cierto, es académico también, es gobernador del estado. Y mis compañeros regidores, Romualdo Salgado y Marco Valdivia. Continuamos ya con el último ponente, el maestro Israel Rosas Vilá. Muchas gracias. Hola, buenos días tengan todos ustedes. Bueno, mi tema es un tema que he trabajado desde la maestría. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en geografía. Y bueno, es sobre empleo y desarrollo regional, la lógica y la implantación territorial de las actividades económicas en Morelos. Siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido, el objetivo principal que persigue la investigación es identificar los rubros económicos que estructuran en mayor medida el espacio geográfico, esto con base en las diferencias regionales que se tienen a partir de las actividades económicas. Bueno, la estructura de esta presentación se basa en tres ejes principales. El primero de ellos parte de un análisis histórico sobre las políticas públicas que han incidido a nivel federal, que han repercutido a nivel estatal y cómo se han materializado, ¿no? Sobre todo en el territorio. Posteriormente hablamos de las disparidades regionales y sectoriales, esto con base al tamaño de las unidades económicas y sobre todo con un índice de desarrollo. Y por último, identificamos algunos patrones territoriales del empleo y su vínculo con el desarrollo regional. Bueno, para ello, como se había comentado, partimos de lo que vienen siendo algunas políticas públicas. Y bueno, en este sentido nos preguntamos cuál es el papel del Estado en la estructura económica y los factores productivos del Estado de Morelos. Para ello nos basamos en un periodo amplio que es de 1940 a 2015. Esto para hacer una secuencia histórica de la evolución tanto económica y de la promoción que ha tenido desde el Estado sobre la entidad. Sí, ¿no? Y bueno, para ello nos basamos en dos autores principales, que es Garza y Yunes. Con ellos identifican 4 etapas económicas. Y bueno, eso es en la primera columna. En la siguiente identificamos lo que determina, en lo que va encaminado territorialmente. Y por último, la repercusión que se tiene en el estado de Morelos. Bueno, en ello tenemos la primera, que es políticas de impacto territorial aislado, en donde el mandato era sobre todo encaminado a dotar de infraestructura y equipamiento a actividades encaminadas hacia la industria y sobre todo agropecuarias. En ese sentido, en el estado de Morelos se desarrollan algunas unidades de explotación forestal, esto en las lagunas de Zempoala, y asimismo también se desarrollan algunos aspectos mineros, sobre todo cementeros. Y bueno, me cubre también una diversificación económica gracias a la autopista que se pone en marcha, esto que va desde la Ciudad de México a Cuernavaca. Entonces, cuando comienza un mayor dinamismo económico, y bueno, el Estado se rige a lo que es la lógica de acumulación productiva que rige la zona metropolitana, en este caso la Ciudad de México. Y bueno, posteriormente identificamos programación espacial dentro de la Estrategia Económica Nacional. En ese sentido, bueno, ya comienzan a surgir unas propuestas desde el punto de vista territorial. Con ello se tiene la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, la Ley General de Planeación y la Ley de Asentamientos Humanos. En ese sentido, en el estado de Morelos no se tiene algún avance, es hasta el siguiente periodo, pero bueno, también se da un aprovechamiento sobre todo en los recursos naturales. En ese sentido, el estado de Morelos comienza un atractivo turístico, ¿no? Ya apoyado sobre la infraestructura que se tiene con la Ciudad de México, se potencializa algunas actividades como es el turismo con base en un clima favorable que se tiene en la entidad. Asimismo, con algunas unidades de producción agrícola, esto en Huitzilac, Tepoztlán y Coajomulco. Asimismo, también se tiene la instalación en mayor medida del Parque Cibac,
Y bueno, en la siguiente etapa, que es una institucionalización transitoria de la planeación urbana y regional, surge lo que es la Ley General de Planeación para el Estado de Morelos. Entonces ya comienza una regulación tanto económica en asentamientos urbanos en cuanto a la promoción del desarrollo y de la economía. Bueno, asimismo tiene una diversificación económica, los servicios turísticos adquieren una mayor importancia y bueno, por último ocurre una reestructuración político-económica en donde ocurre lo que viene siendo la liberalización y bueno, se deja a los mercados como ejes articuladores. En ese sentido, bueno, ocurre la crisis del 95 que pega gravemente a la entidad. En ese sentido, todo el empleo y todo el avance que se tenía en la industria se ve retrocedido. Entonces, ocurre un despido generalizado de la industria. Este despido, bueno, básicamente se refugia sobre todo en actividades de servicios y de comercios, siendo estos de baja remuneración y de un bajo impacto y valor agregado, que se traduce en salarios muy bajos. Entonces, en el dinamismo económico se ve muy atenuado. Siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido, las disparidades regionales y sectoriales del empleo, pretendemos analizar lo que es el tipo de actividades y su relación en cuanto al nivel de vida de la población. Para ello tomamos como base de análisis los diferentes municipios de la entidad y partimos de 4 ejes principales que en ese sentido marca el índice de marginación de CONAPO, solamente que le damos un sentido, en vez de denotar aquellas actividades más marginadas, tomamos en cuenta aquellas actividades que presentan mejores condiciones de vida en cuanto a educación, vivienda, urbanización e ingreso. Esto, bueno, porque partimos del supuesto de que mayor educación permite un mayor ingreso económico, una vivienda, bueno, te presenta mejores condiciones de vida. En cuanto a urbanización, para las actividades económicas significa mayor urbanización, mayor equipamiento, mayor infraestructura, ¿no? Un mayor mercado. Bueno, en cuanto a ingresos, bueno, los que son mayores, aquellas personas que ganan más de 2 salarios mínimos. Bueno, entonces en ese sentido tenemos que el empleo está íntimamente ligado con lo que es la localización económica y con los niveles de desarrollo. Esto se traduce directamente en que mayores ingresos, ¿no? Como les venía diciendo, esto permite un mejor nivel de vida y mayor calidad. Bueno, para ello presentamos un breve análisis introductorio. Como les he dicho, partimos del índice de marginación y de algunos otros indicadores. Tomamos como insumo principal los censos económicos. En ese sentido tomamos en cuenta, le damos mayor peso a actividades de industria, comercio y servicios, siendo esta última el mayor detonante con mayor participación en la entidad. Entonces aquí presentamos un mapa a nivel estatal en el cual se presenta en colores grises lo que viene siendo el índice de desarrollo. Bueno, tenemos que la periferia, ¿no? Es donde se presenta un cinturón, por decirlo de alguna forma. Al interior, que son las zonas metropolitanas, se concentran los mayores niveles de desarrollo y asimismo los puntos amarillos, van de rojo a amarillo, indican el tamaño de las unidades económicas. Esto nos indica a nosotros que mientras más grande es la empresa, el trabajador puede tener mayores prestaciones, seguridad social, un ingreso estable y mejores condiciones de vida, en tanto que se aleja a un tamaño menor en aquellas unidades que son operadas por menores a 5 personas y que no son dirigidas por un personal técnico o profesionista. Es desde un punto de vista analizado como informal o precario. Siguiente. Entonces, en ese sentido tenemos que el tamaño de la unidad económica resulta relevante. Para ello tenemos que a nivel micro, el 96% aproximadamente de la entidad se mueve en este ámbito, contra las grandes empresas que apenas representan el 0.4%. Ahora, si analizamos por sector, las industrias, tenemos que el 96.4% es de este tipo, es decir, microempresa, se mueve dentro de la informalidad, tiende a ser precaria y bajas remuneraciones, mientras que el 0.4% es apenas el tamaño grande. Ahora, por comercios, tenemos que igual tener una alta participación, aquí incrementa el 98%. El tipo de unidades que encontramos son del tipo familiar, entonces resulta relevante, ¿no? Analizarlas más a fondo, cómo se están desenvolviendo, qué tipo de afectaciones tienen, sus carencias, sus posibilidades, ¿no? Y por último tenemos al sector servicios. En ese sentido tenemos que la micro apenas representa el 42%, pero aquí el tamaño de por unidades económicas, las grandes es el 70%, entonces ya es mayor. Entonces en ese sentido es el detonante de
que afecta directamente a la calidad del empleo y por tanto de la vida de las personas. Bueno, aquí tenemos un poco de la evolución del PIB, es del 2003 al 2013, entonces vemos igual, ¿no? El gran peso que tiene el sector terciario y el primario, que es mínimo, ¿no? Entonces por eso lo dejamos fuera del análisis. Sin embargo, en algunos municipios resulta muy relevante, ¿no? Entonces también, bueno, pero entramos a otra dinámica, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, ¿qué relación tiene el empleo con su vínculo para el desarrollo regional? Entonces en ese sentido tenemos que valorar lo que viene siendo el impacto que genera el empleo como factor explicativo en las disparidades regionales. Para ello entendemos al desarrollo regional como un cambio a favor de un progreso sostenido y permanente de las regiones, esto tanto en términos económicos, productivos y sociales, que sean proclives a reducir las asimetrías regionales en materia de empleo, ingreso, educación, salud y servicios, a fin de generar un proceso de convergencia regional. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, hacemos un análisis introductorio, ocupamos variables tanto del censo económico que refieren a horas trabajadas, producción, inversión total y personal ocupado, y se crean una serie de indicadores. En ese sentido, los más relevantes resultan población ocupada en servicios, horas trabajadas por personal, la inversión que se tiene en el sector industrial resulta negativa, esto porque se atañe a que el mayor crecimiento en la industria significa mayor degradación ambiental. Se tiene pérdida del campo ante la mancha urbana, así mismo se incrementa la contaminación y se deteriora una serie de cosas, como es la migración, sobre todo del campo a la ciudad. Esto porque se va avanzando en la mancha urbana. También se tiene remuneraciones por conversión, no resulta significativa. En cambio, la productividad generada que se tiene en ese sector resulta importante. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, llegamos a se acuerda que no necesariamente el desarrollo de actividades económicas determina la calidad de vida de la población, pero sí en ese sentido, explica lo suficiente como para poner cierta atención y ver la evolución de las actividades económicas. Asimismo, ayuda en la comprensión de la apropiación de las actividades económicas sobre el espacio y bueno, cómo se generan las asimetrías que, como vimos, se siguen reproduciendo de forma centralizada, sobre todo en las grandes urbes, dejando un cinturón, ¿no?, sobre la periferia. Siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido, las conclusiones que llegamos es que es necesario aún seguir ahondando en los estudios que nos permitan mejorar el acceso y la perdurabilidad del empleo a fin de disminuir lo que viene siendo las asimetrías regionales y, bueno, por otra parte, ahondar un poco más en el sector de servicios, puesto que presenta mayor dinamismo, genera mayor valor agregado y mantiene un mayor número de personas ocupadas. Y por último, bueno, profundizar en cuanto al nivel de desagregación de información para los mercados de trabajo y sobre todo las unidades económicas. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muy brevemente, por cuestiones de tiempo, vamos a dar oportunidad a 3 preguntas y les pido por favor que solamente sean preguntas y no comentarios. Adelante. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. El escenario que nos pintan en el caso de Morelos y Cuernavaca pues es preocupante, tanto por el bajo crecimiento, el tema de la privatización de los espacios públicos, la movilidad ineficiente, la pobreza, la precarización que se está detectando, problemas de coordinación metropolitana y problemas de participación ciudadana. Entonces las preguntas van en el sentido de qué hacer, ¿no? Ustedes plantean algunas alternativas, pero me parece que hay mucho potencial de desarrollo. La MESIDER, en los encuentros que realizamos cada año, en los estados donde hacemos a MESIDER, queremos también encontrar respuestas y por supuesto que todos los actores participen, ¿no? Estado, mercado, sociedad civil, familia, todos participen en la resolución de problemas. A mí me gustaría escuchar su opinión respecto a qué políticas territoriales sugerirían para ir superando este tipo de problemas. Ya se han hablado, por ejemplo, de reservas territoriales o ordenamiento territorial. En su percepción, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias. Les pido nada más que digan su nombre y la institución a la que pertenecen. El micrófono no va a alcanzar hasta allá.
torno a qué fuentes tenemos que recurrir. O sea, que no sea la dádiva de los partidos, que no sea la dádiva de la Cámara, de los senadores. Está aquí la sapiencia nacional del desarrollo regional y hay una gran potencialidad que tiene que tomarse en cuenta. De los mismos morelenses que han expresado, hay cosas que tienen que tomarse en cuenta y que tienen que reformarse. Entonces habría que preguntar, la segunda pregunta es si el municipio o nuestro señor alcalde ha sugerido o ha solicitado a su pleno o a su cabildo por esta única vez, creo que así se nombra, la posibilidad de poder modificar los usos y costumbres de uso del suelo. ¿Otra pregunta más? Sí, muchas gracias. Bueno, yo me refiero solamente al caso de las reservas territoriales, que es el que me atañe de alguna manera. Y lo que tengo que decir es que pues habría que hacer socios las autoridades gubernamentales a los ejidatarios y comuneros para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano, de manera que ellos aporten el suelo, el gobierno aporte posiblemente infraestructura e incluso puede participar el sector privado pues en inversiones ya de construcción. Me parece la manera en que puede resolverse la falta de reservas territoriales donde todos ganen, porque tradicionalmente lo que se hace es omitir al dueño de la tierra, que es el ejidatario, y los proyectos se llevan a cabo en acuerdo entre los gobiernos y el sector privado cuando quien es dueño de la tierra no es considerado. Entonces lo que hace es por ellos mismos buscar a quién vender la tierra. Entonces debe ser la incorporación de los dueños de la tierra, básicamente. Eso es lo que quiero señalar. Entonces, gracias. Gracias. Bueno, la problemática de pobreza está en el Estado. Yo lo relacioné con la cuestión de la precariedad laboral, pero esto es reflejo de la estructura económica. Y lo que tenemos en el Estado es una falta de competitividad. El Estado no ha podido, como el conjunto de la economía, no ha podido insertarse de manera eficiente en esta era de la globalización. Si nos ponemos a desglosar las distintas actividades económicas, vamos a encontrar que algunas sí son exitosas, pero el conjunto no lo está haciendo. No lo está haciendo para crear empleos, para crear una derrama económica que sea suficiente para que haya más oportunidades de ocupación, de empleo para la gente. Hay muchos factores que están ahí metidos, ¿no? Desde la posición geográfica, el panel de jóvenes se habló un poco de eso, sin referirlo directamente, pero el Estado está en una especie de corredor de callejón sin salida, ¿no? O sea, es el último, por su posición geográfica, no hay nada después de está la Ciudad de México, está Cuernavaca, el Estado, y luego ya no hay nada económicamente significativo. El Estado de Guerrero tiene otras características. No está reportando, no es un corredor, digamos, económico importante. Eso tiene que ver con la posición geográfica y por eso es muy importante, siempre lo he dicho, ese proyecto de la autopista siglo XXI, que haría el arco sur de la Ciudad de México y sería un factor que podría cambiar el peso de la posición geográfica del Estado. Otro rubro es la inseguridad. Es una inseguridad que no está bien documentada, pero que todo el mundo sabe que es la causa de que muchos negocios se cierren, de que la gente se vaya del Estado, cambie de actividad. Es un punto pendiente. Finalmente es la estructura económica que está muy relacionada con esa falta de competitividad. Gran parte de la economía del Estado son comercio y servicios para el consumo, de consumo
¿sí? Ya sea de manera o inmediato, pero de consumo. Nos está haciendo falta. Lo que ha caracterizado a las economías más competitivas es que desarrollan un sector de comercio y servicios para la producción. Y eso está reflejando que tienen un componente de exportación poderoso, que es un motor muy importante para el desarrollo. Aquí nos está haciendo falta, no ha crecido lo suficiente. Entonces, hay todo un campo ahí para trabajar en él, poder proponer políticas. Digo, no sé yo exactamente qué se puede hacer en términos de política. Es obvio que hay que trabajar mucho. La problemática de la pobreza no se va a resolver de un día para el otro. Es una cuestión incluso de largo plazo, y también la cuestión de la competitividad. Levantar al Estado en términos de competitividad económica va a ser difícil, pero hay que hacerlo, hay que trabajar. Gracias. Bien, la parte buena, la parte mala, como queramos ver, es que en materia de espacio público no hay nada, no se ha hecho nada. Entonces, podríamos partir del principio. A veces puede ser más fácil o más difícil, depende, ¿no? A veces, cuando uno tiene que arreglar, es más complicado. Pero primero que todo, yo creo que tendríamos que cambiar de paradigma. No podemos seguir hablando del espacio público como se sigue hablando, ¿no? Primero porque no es espacio público, es espacio público urbano, pero también el espacio público tiene que dejar de ser un icono de propaganda electoral, ¿no? Porque cada vez que viene un gobernador, que venga un alcalde, pues quiere dejar su marca en el espacio. Las intervenciones son siempre las mismas, porque cada vez que entra un gobernador, ¿qué vamos a hacer? A renovar el Zócalo. Y el Zócalo está siendo renovado cada 4 años. Esto no es para nada una política de espacio público, por supuesto, ¿no? Después yo creo que se tiene que pensar en instrumentos de gestión territorial, pensar como un todo, ¿no? Tenemos que pensar en instrumentos como la estructura ecológica urbana, por ejemplo, porque no se puede querer recuperar barrancas si no vamos a detrás del problema, que es la urbanización. Entonces, ¿de qué sirve que yo voy a limpiar la barranca si luego que yo termino viene toda la basura ahí que están aventando? No, no puede ser, ¿no? El problema es más amplio y yo creo que tiene que ser trabajado en conjunto con la cuestión de la pobreza, de la movilidad, de la vivienda. No tiene que estar disociado, y eso es lo que está pasando. Cada secretaría hace sus cosas, ¿no? Completamente desconectadas unas de las otras, ¿no? Y por otra parte, yo creo algo también concreto. ¿Por qué no generar empresas públicas de gestión del espacio público, ¿no? Yo sé de casos que están generando, por ejemplo, en Medellín, ahora van a generar en São Paulo, empresas públicas con la organización ciudadana, y que esos mismos espacios están generando recursos para el municipio, ¿no? Pero el problema es que no se tiene esta visión más amplia, ¿no? Son visiones realmente muy cortas, ¿no? Muy cortas y muy discursivas. Esto me interesa hacer a mí. Solo para terminar, cuando yo fui a preguntar cómo era, quería hacer las bases del programa de envejecimiento del paisaje urbano, ¿sabe que me dieron? Una hoja así, escrita a la mano, a ver si me recuerdo cuáles son estos, y esta es la política. Es que no puede ser. Tenemos que cambiar muchísimo, partiendo de la concepción de lo que representa realmente el espacio público, ¿no? Y lo que la gente está viviendo, necesitando. A ver, en materia de movilidad, yo di algunas pistas. Empezaría quizás por subrayar una que quizá dejé un poco velada. Y cuando la movilidad urbana se enfoca de manera más comprensiva, más amplia y a escala metropolitana, es fundamental no solo centrarse en mercados de trabajo, sino en mercados inmobiliarios. Y esto requiere regular al capital inmobiliario justamente para evitar la dispersión urbana, para que la gente no tenga que hacer desplazamientos de 1, 2 o 3 horas, ¿sí? Y hacer un gasto bastante significativo de sus ingresos mensuales. Entonces, ¿a dónde está viviendo la gente y a qué distancia de sus trabajos? Implica no solo poner atención al mercado de trabajo, sino también en cómo están operando los capitales inmobiliarios, ¿sí? Y qué permisividad se tiene desde los gobiernos locales para dejar que construyan a 30, 40, 50 kilómetros de los centros de la ciudad, ¿sí? Eso podría ser una primera medida importante. Una segunda recomendación, por lo observado localmente, es que no se emule lo que se está haciendo en Ciudad de México de manera irreflexiva y acrítica. La Ciudad de México es una urbe de una magnitud muy importante y
parece ser que se están emulando de manera muy acrítica aquí varias de las políticas públicas que se implementaron allá, incluso hasta las que no han tenido buen éxito, ¿sí? Ya lo decía yo también en la charla, creo que se tiene que priorizar el transporte público de alta capacidad, ¿sí? Y aquí no veo, fuera del Morebús, que no lo sigue más que en calidad de proyecto, no veo realmente algo en lo que se haya avanzado, ¿sí? Apostarle al transporte público de alta capacidad creo que es fundamental para una metrópoli ya del tamaño de Cuernavaca, y no lo digo con un metro, por supuesto, porque no tiene tampoco el tamaño de la ciudad para soportar esa infraestructura, pero sí pueden ser tranvías, trenes o metrobuses, ¿sí? Hay un menú ahí de opciones, ¿sí?, de infraestructuras de transporte que podrían abonar bastante para atender el problema de movilidad urbana, ¿sí? Esto, por supuesto, bueno, posiciona a priorizar infraestructuras para el automóvil, se opone, ¿sí? Por supuesto que se tienen que atender vialidades y también necesidades que demandan los autos, pero no tienen que ser las prioritarias. Mitigar el cerramiento de calles, ya lo decía, ¿sí? Aplicando nada más las normatividades urbanas, y esto abonaría tanto a políticas de espacio público como a políticas de movilidad, pero para esto es fundamental algo que decía Francisco: seguridad, porque la gente se cierra y se aísla y se autosegrega por la percepción de inseguridad, en principio. Lo dejo aquí. Gracias. Bueno, y por último, y hablando un poco rápido, yo creo que, bueno, la actividad terciaria como motor principal, en este caso turismo, yo creo que hay que retenerlo un poco más, ¿no? Yo creo que Cuernavaca se está convirtiendo, y con ello el resto del estado, en un estado pasajero. Hay que capacitar un poco mejor al personal. Creo que las vías que se están construyendo solamente sirven de paso, te llevan a Guerrero, no permiten que se quede la persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá que ver hacia dónde se están llevando las obras y encaminadas hacia dónde van, ¿no? O sea, creo que deben de converger más que salir del estado. Pues muchas gracias, agradecemos su presencia y bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia. Buenas tardes.